A ver, gente, tenemos un mango que cuesta 1000 yenes, que vendría a ser aproximadamente $7. ¿Por qué el mango sale tan caro? Este es un mango de Taiwán. Partiendo desde la base, la fruta en Japón es cara, principalmente si es fruta japonesa. Si la fruta es nacional, las frutas llevan un alto grado de selección de calidad, y lo que sale malo en lo que es el aspecto se va para lo que es productos procesados, y los que quedan en forma perfecta, en forma bonita, que digan, ah, este mango está lindo, es para vendible, es lo que te sale. Este es un mango de Okinawa y cuesta 1700 yenes, que son como unos $12. Se preguntaron por qué tiene que ser perfecta la presentación, porque esta fruta normalmente no son para consumo personal, sino que son para regalo, principalmente. Son para ocasión especial, o incluso puede ser para consumo propio, pero es decir, no sé, bueno, pongámoslo en una situación estereotipante de una mujer que compra un mango muy bonito, y como el marido trabajó muy duro en la semana, le da un mango muy bien presentado, muy rico, ¿no? Pero cuando se trata de fruta de consumo cotidiano, digamos, es ya fruta importada. Por ejemplo, bueno, el mango es entre comillas barato, pero no tanto. El kiwi, un kiwi cuesta 108 yenes, que son unos 70 centavos de dólar, y es de Nueva Zelanda. O por ejemplo, la banana, bueno, esto es plátano, unos 7-8 dólares, 900 yenes, y es de Filipinas. Ah, bueno, no nos olvidemos de que tenemos un melón de 4300 yenes, que son unos 35 dólares. Y este es un melón de Shizuoka, ¿ven? O sea, es un melón nacional. Un melón nacional sale mucho más caro que uno que podría ser importado, pero igual. Aún así, esto es de Hokkaido, es japonés, cuesta 15 dólares. Bueno, la sandía no es tan cara, es también una fruta de temporada, cuesta unos 10 dólares, uno chiquito. O sea, el grande unos 15 dólares, esto es de Niigata. Bueno, una sandía de 6.000 yenes, que son unos 45 dólares. Ahora, por ejemplo, la famosa sandía cuadrada. La sandía cuadrada, hay solamente una empresa que tiene la patente de sembrarlas, cosecharlas, porque tienen patentado el método, que las hace crecer en una especie de jaula cuadrada. El hecho es que de ahí salen muchas fallas, y las que son fallas no se pueden vender. Con eso uno termina pagando todo el producto que no sirvió, y además la sandía cuadrada es insípida en sabor. ¿Vieron que cuando uno come sandía, cuando uno llega a la parte blanca, es la parte aguada que no tiene sabor? Bueno, la sandía cuadrada toda es así, no tiene sabor. Lo que pasa es que la sandía cuadrada no se vende para consumo, se vende para comprarlo como un ornamento, como un adorno, para obsequio a una persona, o para decorar, o muchas verdulerías o fruterías de lujo las tienen de decoración. Y cuesta unos 200 dólares más o menos una sandía cuadrada. Ah, bueno, que teníamos también sandía amarilla, ¿no? Nada, es solamente el color. Kiwi amarillo. Kiwi amarillo, este también de Nueva Zelanda. Creo haberlo probado alguna vez, pero creo que no cambiaba el sabor. Las frutillas, las fresas. Esto también es una fruta que cambia muchísimo el precio según la temporada. A veces puede salir barato, a veces mira, hay youtubers millonarios japoneses que yo no me tomaría el lujo, pero he visto un youtuber japonés que probaba una frutilla, una sola fresa, que costaba 1.500, 2.000 dólares. No tenía sentido. O el mango, mangos de 5.000 dólares, mango de 10.000, un par de mangos de 10.000 dólares, porque eran los primeros de la y eso de nada, lo compraban empresas para regalarlas a otras empresas. O sea, es... Ahora, la verdura sí, usualmente es vegetales nacionales, esto no es importado. La mayoría de la fruta de consumo cotidiano es importado, la verdura ya por ahí no. La lechuga, por ejemplo, tenemos una bola de lechuga a $1,5 dólares. 4 cebollas, $2. Dependiendo del supermercado puedes encontrar por un poco más o un poco más grande, al mismo precio, un poco menos. Todo siempre, el tema de los vegetales siempre varía muchísimo según la temporada.
A ver, de las verduras la más barata de todas suele ser el nabo, el daikon, en cuanto a abundancia, tamaño. A ver dónde hay daikon. Ah, mira, Goya. Esta es una verdura de temporada, que es un pepino súper amargo, muy popular de Okinawa, de donde es mi familia. A mí de chico lo odiaba porque es súper amargo, pero mi mamá me decía, no, ¿comes o no comes? ¿Lo comes o no comes nada? Y hoy en día lo puedo disfrutar. A mí me gusta mucho ahora. Siempre que como esto me hace recordar un poquito a mi mamá. El daikon cuesta $1 y miren el tamaño que tiene. ¿Cuánto es lo de la O sea, esto vos, por ejemplo, lo comparás con otros países, la papa, que es uno de los vegetales más baratos que tienen muchos países. Bueno, en Japón la papa no es tan barata, pero sí es barata el daikon, que uno cuesta $1. Y independientemente si elegís el grande o el chico, ¿no? Uno viene y dije, a ver, agarra y dice cuál es el más grande y se agarra el grande, ¿no? No depende del peso. No depende del peso. Oye, otro que es muy barato es el repollo. El repollo, este vale $1.50, pero a veces puedes conseguir a 70 centavos de dólar uno más grande cuando encontrás buenas ofertas. Aguacate, palta mexicana, bueno, esto cuesta 70 centavos de dólar. A veces se puede llegar a ver hasta $1.50. Yo lo he comprado por 3 o 4 dólares. Uf, no. Yo nunca pagaría 3 o 4 dólares por una palta, no. Ni loco, no. ¿Por qué está tan cara? No entiendo. Este año estoy viendo el nashi y está el par 1000 yenes, $7. Esta fruta es mi fruta favorita de todo el mundo. Es una fruta de verano y es una fruta híbrida entre manzana y pera. O sea, tiene la forma de manzana, el color de una pera, consistencia de una manzana y el sabor de pera. El sabor es mezcla de pera y manzana. Es una fruta que es imposible que no te guste y es muy jugosa. Es mi fruta favorita lejos y es solamente de verano. 6, 7, 8 papas. Acá hay, ¿cuánto habrá? $1 kilo. $3. $3 por $1 kilo más o menos. En Japón se consume muchísimo lo que son vegetales en conserva, ¿no? Acá hay de todo productos marinos o vegetales, o sea, o pepinos, por ejemplo, o nabo, daikon en conserva, ajo en conserva con picante, también pepinos, ramen para hacer con pasta tipo fresca, para conservarlo en la heladera. No es como el instantáneo, es un nivel un poco más alto que el instantáneo. Esta pieza de anguila cuesta unos $20. La anguila es algo muy caro, pero sí es muy rico, muy rica la anguila. Saba, creo que era caballa. 2 filets, o sea, esto pertenece a un solo pescado. 500 yenes, unos 3-4 dólares. Esto, por ejemplo, son pescaditos que se pueden comer así enteros, no hace falta quitarle la cabeza, puedes comerlo íntegro. El salmón, este es para cocinar. ¿Por qué aclaro que es para cocinar? Porque el salmón de Océano Pacífico del lado del mar japonés no se puede consumir crudo. Es por eso que el salmón que es para hacer sashimi o sushi es importado. Salmón, este es de Perú, salmón de Perú, que este se puede consumir crudo. O bueno, la gran parte del salmón que se consume en Japón para el sushi es de Noruega. Noruega fue el primer país que pudo exportar salmón a Japón con la idea de que se podía consumir crudo. El tema es que el salmón que se pesca en el mar japonés no se puede consumir crudo porque produce parásitos. Es por eso que Noruega tardó casi 10 años entre proponerse venderle salmón a Japón hasta que Japón aceptara y mandar la primera carga. Se tardó más de 5 años y casi 10 años para convencer a los japoneses de que sí se podía consumir crudo, pasando por un montón de regulaciones, test y todo eso. Pero eso sí, una vez que cerraron trato, los noruegos se volvieron multimillonarios con Japón como cliente. Ojo, el atún, a pesar de que abunda muchísimo en Japón, no es tan barato, no es algo barato. A veces puedes encontrar ofertas. Yo cerca de mi casa consigo a veces ofertas, pero esto que trae 100 gramos cuesta 500 yenes, que son unos $4. O sea, para un poco de sashimi, un poquito para comer en casa está bien, pero no es como para todos los días. Un set de sashimi cuesta unos $7 y no son
Parece abundante porque tiene un montón de daikon rallado que hace bulto, pero en realidad la cantidad de pescado que tenés ahí, o sea, vos comés solamente el pescado y no te llenás, pero ni de casualidad. Montón de productos marinos, después congelados, de aquel lado hay fideos. La parte de carnicería, la parte en la que todos los argentinos van a sufrir con solo ver los precios. Bueno, a ver, este pedazo de bife que tiene unos 200 gramos cuesta 600 yenes, que son unos 4 dólares. 200 gramos, 4 dólares. Carne importada de América. Ahora, esto es algo entre comillas barato para Japón. El tema de la carne es igual que los vegetales. El producto nacional es el más caro y el producto importado es el que se trae para consumo diario y es el barato. Los países que más importan carne a Japón son Estados Unidos, después Australia, Nueva Zelanda, por ahí. Y de esos países se consigue la carne, digamos, ahora cuando hablamos de carne japonesa, Wagyu, este filet que pesa 192 gramos, o sea, 200 gramos, cuesta 1.600 yenes, que son 11 dólares aproximadamente. 200 gramos de carne japonesa, 10 dólares. 200 gramos de carne americana, 250 gramos de carne americana, unos 5 o 6 dólares. Literalmente la mitad. No hay carnicerías donde compres bloques de carne. Es más, este lado tiene su sector de carnicería donde uno puede pedir un poco más el corte, pero no esperes pedir un bloque de asado, una tira de asado de 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. No, acá no se vende en cantidades tan grandes la carne. En Argentina normalmente el precio va por de a kilo, pero en Japón va de a 100 gramos. Todos los precios que te figuran son de a 100 gramos. De las carnes que están ahí exhibidas, la más cara que veo, 100 gramos, 1.300 yenes, 1.500 yenes los 100 gramos. O sea que eso, el kilo, son unos 100 dólares. 110 dólares el kilo. Bueno, lo que es fiambres, por ejemplo, no está mal, pero si uno lo compara con unos jamones españoles, jamones de Argentina, una paleta común y corriente de Argentina es mucho más rica la de allá. Las de acá no son tan ricas. Lo pones al lado y te resulta un poco insípido. El pollo es dentro de las carnes es de las más baratas. 600 gramos, 600 yenes, mirá, que sería unos 4 dólares por medio kilo. Bueno, acá por ejemplo tenemos el sector de papas fritas. Hay papas fritas de sabor a camarón. Después, bueno, tenemos un montón de tipos de senbei, que son galletas de arroz, pero no son las galletas de arroz que comemos en Argentina, por ejemplo, que son galletas dietéticas, ¿no? Estas son condimentadas con salsas de agridulce, de soja, un poco más saladas, son muy ricas y engordan, no son dietéticas. O acá, por ejemplo, que tenemos muchos snacks. Esto es, por ejemplo, mantarraya. Después, bueno, palitos de queso, que esto es igual que de fiambre, lo que es quesos, acá Japón no es líder, pero bueno, las galletas de quesos estas, que son ya sabores artificiales de queso, son ricas, son muy buenas. Lamentablemente lo más recomendable de queso son las galletas de sabor artificiales de queso. Después, bueno, también hay salamines, pero esto también no es lo mejor, no es el fuerte de Japón. Lo que sí es el fuerte de Japón son los snacks hechos de cosas marinas. Por ejemplo, acá es como charqui, o sea, carne seca, pero de pescado. Que todo esto sería muy como para compartirlo con una cerveza, con alcohol, lo que sea, por ejemplo, con lo que es en el sake. Todo lo que es marino pega muy bien con el sake. Esto tenemos, por ejemplo, calamar o pulpo. Esto es también calamar en vinagrado. A mí esto me encanta, pero tiene un olor que no te imaginas. Después, bueno, más papas fritas y el sector de dulces, golosinas, chocolate. El chocolate japonés es muy rico. A ver, no hay una marca predilecta que yo recomiende, pero en general todos los chocolates que puedas ver de Japón son muy buenos. Pase, señora. Este, por ejemplo, es de los chocolates baratos. Es una bolsa llena de Black Thunder. Cuesta 2 dólares. Y son chocolate con maní, y la verdad que a mí esto, por ejemplo, me encanta. Después están los Kit Kat. En Japón hay un montón de sabores de Kit Kat. Hay de chocolate amargo, chocolate común, de matcha, hay de incluso Kit Kat sabor a sake. Bueno, un montón de variedad de cereales, tés, matcha, tés japoneses. De los tés japoneses, por ejemplo, uno que
yo recomiendo mucho, que es, no es matcha, pero es té verde y es un té para colar. Son estos que tienen granos de arroz tostado. Recuerden que es verde con estas cositas marrones. Este té a mí me gusta muchísimo y para tomarlo con la comida queda muy rico, es muy rico. Es un té amargo, eso sí, no le vayan a poner azúcar porque sería un pecado. Tiene los granitos estos de arroz tostado. Este tipo de té a mí me gusta muchísimo. Y recuerden, es para colar. Miel argentina. Bueno, dice mezcla de miel argentina y canadiense. Acá, por ejemplo, también tenemos... este es solamente... Este es miel 100% argentina. Este es miel mexicana, miel de México. Acá vamos a entrar al sector que más le puede interesar a la gente que venga de visita a Japón. No se lleven cup noodles de este tamaño. ¿Por qué? Es mucho espacio hueco. Es mucho bulto, es liviano, pero es mucho bulto. La posta es ni siquiera estos. Acá tenés 5 paquetes de ramen instantáneo que en el interior puede ser lo mismo que puede haber en uno de estos, pero el paquete es suelto. Y acá hay 5 porciones. Pero, ¿qué pasa? Vas a llevarte 5 del mismo sabor y por ahí no sabes si este te va a gustar tanto. Por lo tanto, bueno, eso sí, los ramen instantáneos que vienen en taza, si bien son mucho bulto, los más ricos suelen ser los que vienen así. O sea, porque, como decir, ediciones especiales, sabores especiales, recetas de ramen famosos o de franquicias grandes, todas las venden en paquetes así, ¿no? Ya con la taza. Pero lo más conveniente es venir al sector donde te venden los paquetes sueltos. Que un paquete suelto te cuesta menos de $1. Y bueno, de acá, por ejemplo, puedes llevarte uno de cada uno. Repito, no son los mejores de todos, pero bueno, estos por lo menos como básicos te los puedes llevar. O por ejemplo acá venden también sopas, caldos, shichu, que esto es algo es algo similar al curry, pero no es curry, que es para echarle al arroz blanco. Hay muchas cosas que están hechas para echarle al arroz. O sea, todas son comidas deshidratadas. Esto es hot and sour soup, dice. O sea, es una sopita. La cantidad de agua caliente que le tenés que poner, busca en algún lado donde diga un número y ml de mililitros, 160 mililitros de agua caliente. Miren, fideos instantáneos, pasta, 500 gramos de pasta, unos $2.50. No es caro, rinde mucho, pero bueno, para algunos países lo verán como caro, ¿no? Bueno, esto es todo sector de condimentos. No vamos a perder tiempo explicando condimentos, pero la cosa es que hay mucha variedad. Base de todo hogar japonés, el arroz. ¿Cuánto cuesta el arroz? El arroz se vende en bolsas de 5 kilos, es el estándar. 5 kilos de arroz. Una bolsa, por ejemplo, sale 1.600 yenes, que son unos $11. Esta es una bolsa de arroz barata, porque acá mismo en Japón puedes conseguir a veces el arroz, te puede salir la bolsa 20 o hasta $30 incluso, ya depende mucho de la pretensión de cada hogar. Y eso sí, el arroz siempre es producto nacional. Todo el arroz que se consume en Japón es cosecha nacional. Sí, creo que la más cara que veo es esta, 3.200 yenes, que son unos $25. Sería un poco más del doble que la otra marca. Bueno, esto es otra cosa que se pueden llevar, que es el furikake. Si comen arroz blanco, si se cocinan arroz blanco, el furikake es un condimento para echarle así nomás, le echas arriba el arroz y está buenísimo. A veces puedes hacer onigiris hechos solamente de furikake, o si no, echarle a un bol de arroz, echarle furikake. Puede que te hagas muy fanático y vicioso. Y esto es mágico. Esto es buenísimo, el ochazuke. El ochazuke, vos tenés un bol de arroz blanco, común y corriente, le echas un sobrecito de estos y le echas, puede ser agua caliente o té, como por ejemplo el té que acabo de recomendar. Bueno, ese mismo té se lo echas y muy, muy rico. El ochazuke es muy rico. Bueno, y acá tenemos el sector de curries. En Japón se consume muchísimo curry y hay mucho curry instantáneo por acá. Que esto vos, por ejemplo, esto es uno de lujo, llamémosle porque viene en cajita de cartón, todo eso.
600 yenes, una porción que es al arroz blanco, se lo echas así. Esta es la forma en la que se sirve. El arroz blanco con el curry, es muy rico. Ahora, los baratos te pueden salir 70 centavos de dólar, o sea, 100 yenes. Y bueno, los caros te pueden salir 600 yenes. Y la forma de prepararlo es muy simple. Vos si querés podés o ponerlo en un plato y al microondas, o hervir una olla y poner adentro hay una bolsa de aluminio. La pones a hervir junto con la olla y después lo abrís y lo servís. Es el método es ultra fácil e instantáneo. Lo único que tenés que hacer es recalentar. Y acá, por ejemplo, para el que le gusta cocinar, acá tenés las pastillas de curry, del caldo de curry. Tiene indicado el nivel de picante. Este es un nivel 3 de 5. Normalmente los más oscuros son los más picantes, que este es nivel 5. Y la forma en la que se usa es bastante fácil. Vos con prestar un poquito de atención te vas a dar cuenta de con una porción cuánta agua, cuánto tiempo se necesita para cocinarlo. Después también podés encontrar tutoriales en Google. O sea, vamos a ser sinceros, en Google tenés la respuesta de todo. La cantidad de variedad de bebidas obviamente es gigante. Del lado izquierdo son todos tipos de tés, a la derecha es todo alcohol. Obviamente el sector de alcohol muy amplio, muy variado. Lo que pasa es que también acá se toma de todo. Acá es lemon sour, shochu, que es como una especie de vodka japonés con té. Después cócteles, whisky con soda. Este es whisky con Coca-Cola, Jack Daniels con Coca-Cola. Highball, whisky con soda, cócteles. O sea, acá tenés todo menos cerveza por el momento. Porque claro, el sector de cerveza tiene su sector. Acá todo esto es el sector de cervezas. Cervezas y acá un poco de, sake, que se tiene que conservar frío. Y cerveza, las marcas líderes, Suntory, Ebisu, Sapporo, Kirin, Asahi. Después, lo que es el sake, por ejemplo, algunos por ahí querrán venir y comprarse un sake. El comprar el sake es muy complicado, incluso para un japonés mismo a veces es difícil saber si es del gusto de uno o no. El sake es como el vino, ¿no? 13, 15 grados de graduación, hay seco, hay dulce, pero ¿cómo sabemos si es dulce o seco? Bueno, ahí ese es el problema, que mayormente en algunas tiendas está marcado o no si es dulce o seco, pero para eso siempre va a estar escrito en japonés. Y el hecho es que muchas veces directamente no está escrito si es seco o dulce. Para agarrar algo de forma random, puedes agarrar cualquiera. Los que son de etiquetas más o menos claras son como vino, ¿no? Fermentado de arroz, 13-16 grados de graduación, dulce o seco. Cuando son etiquetas más fuertes, como de este lado, que colores naranja, rojo, colores un poco más fuertes, esto no es el mismo tipo de sake, esto es shochu, esto es destilado. Esto ya es 25 grados para arriba, la graduación. Puede ser destilado de arroz o batata o trigo. La parte de comidas hechas encontrás de todo y hay cosas muy ricas. Después de las 19 horas, todo se baja de precio y puede bajar hasta un 50%, mitad de precio. Y la calidad está bien, es muy decente, es muy decente. Tenés tempura, 500 yenes, toda comida hecha. Acá tenés tonkatsu, que son milanesas. Acá tenés, por ejemplo, un buen platón de soba. Esto es soba, la salsa para mojar los fideos. Y narisushi, que es un tofu frito con arroz adentro. 429 yenes, o sea, unos $3. Y si se pasan de las 19 horas, seguramente va a estar la mitad de precio y esto te va a valer menos de $2, $1.50 tal vez te termine costando. Es un regalo. Pero eso sí, obvio, cuando pasan las 19 horas las opciones son pocas, ¿no? Como que empiezan a vaciar las góndolas bastante. Un montón de variantes de ensaladas, tenés un montón de variantes de dulces. El pan lactal, por ejemplo, mira, estos panes lactales que son súper gruesos, mira el tamaño de este pan lactal, trae 5 fetas y cuesta $1. El tema es que, en japonés no es mucho de comer sándwich con pan lactal. En Argentina yo compraba una bolsa de pan así de grande y tenía sándwiches para una semana. El japonés no hace eso, no es tanto de consumir sándwich. O sea, acá hay también, grosor más común. Este trae 8 fetas y el grosor es un poco, no es tanto.
pero el japonés es muy de un pan de estos tostado con un poco de manteca y eso es por ahí el desayuno. Hay panaderías que te lo venden un poco fresco, un poco más hecho en el día, pero claro, uno acostumbrado a comprar pan del panadero de la esquina, acá te lo venden en una bolsa y de este tamaño y sale $1.50 un baguette de estos. Y bueno, más sector de panadería. Acá en japonés es muy común que si no come lo que sería el desayuno tradicional japonés, es muy común comprarte un pancito de estos y nada, un cafecito de lata y desayunarte esto. Esto cuesta $1. Y normalmente estos pancitos son ricos, o sea, es crema pastelera con un poco de salsa blueberry, o sea, pero sí, no, obviamente es incomparable con lo que es la cultura de panadería europea o latinoamericana. Bueno, también el sector de congelados es bastante grande y los helados, bueno, la cultura del helado también no es tan buena como en Europa o en Argentina que compras un kilo del sabor que quieras, no, acá es todo muy industrial el helado y las heladerías en sí no son gran cosa tampoco. Pero bueno, gente, estamos muy cerca del 1.000.000 de suscriptores. Más de la mitad de la gente que ve este canal no está suscrita, así que suscríbanse para llegar al 1.000.000. Espero que les haya gustado. Nunca pensé que iba a hablar tanto en un supermercado. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.